Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos. Hoy 11 de septiembre veremos lo más interesante que sucede a nivel nacional e internacional. Le comento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua dice que en ese estado la obesidad es la principal causa de discriminación. Además, le informaré que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares para garantizar la integridad de los habitantes allá en la Nueva Jerusalén, Michoacán. En otra información veremos que la sudanesa Laila Ibrahim será liberada tras anularse su condena de muerte por lapidación. En otra información veremos que la estadounidense y artista Angelina Jolie visita a refugiados allá en Jordania. Esto y más es lo que veremos. Estamos a punto de iniciar. Esto es Informa TV. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. Allá en Morelos, la situación de los feminicidios en la entidad, así como de las recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha realizado al gobierno estatal, se ha tornado delicada. Así lo señaló en entrevista a la ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, quien en su pronunciamiento ante diversos medios informó que se reunirá con diferentes organismos no gubernamentales para así promover ante Gobernación la propuesta sobre alerta de género. Esta recomendación propone que las autoridades del Estado utilicen los archivos estadísticos de las organizaciones civiles para que en un momento dado se establezca dicha alerta y sea el mismo gobierno el que se encargue de conformar un comité que trabaje en este tema. Escuchemos lo que la ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, dijo al respecto. Sí, esa es una situación delicada. Ahorita, de hecho, se está recopilando un expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se trató en la Federación de Organismos Defensores de Derechos Humanos en el tema de los feminicidios. Esto con el objeto de hacerle llegar al nuevo al nuevo gobernador electo, a Graco Ramírez, la situación que guarda nuestro estado con relación a los feminicidios. Hemos estado postergando la reunión con el COCOFEM, con las organizaciones civiles, que sería muy importante. Hoy estábamos hablando precisamente con el doctor Ángel René Ábrego de las ONGs para promover esta posibilidad de que se llegue a Gobernación el pronunciamiento del Estado con lo de la alerta de género que se está requiriendo por las organizaciones civiles. Se habla de que la ley de acceso a las mujeres a una vida de violencia en el artículo 4 habla del protocolo que se tiene que seguir, que se ha explicado que desafortunadamente no se puede hacer sencillamente si no tenemos el respaldo de las organizaciones civiles para que llegue nuestra estadística a Gobernación y Gobernación sea quien forme ese comité de evaluación que permite que se pueda nombrar un estado en alerta de género. Lógicamente esto abonaría a que verdaderamente las políticas públicas y la recomendación sea cumplida en su totalidad. Estas fueron las palabras de la ombudsman de Morelos en torno al caso de feminicidios. Y bien, vamos a otra información. La obesidad se ha convertido en la principal causa de discriminación laboral en empresas particulares del estado de Chihuahua, pues de enero a este mes de agosto del presente año se han registrado 25 denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, superando en un 300% a la que era la principal causa de discriminación laboral, que era el embarazo. Entrevistado al respecto, el ombudsman chihuahuense José Luis Armendáriz González indicó que los propietarios de las empresas han asociado la obesidad a distintas enfermedades como la diabetes, la hipertensión y a las lesiones de rodillas, lo cual dice consideran un riesgo costoso que deciden no tomar, pero que lamentablemente esto constituye un delito y una violación de los derechos fundamentales de los solicitantes. Por estas causas, Armendáriz González destacó que el organismo que preside, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, están trabajando en conjunto dos áreas en cuanto al derecho laboral y los derechos humanos para evitar la discriminación en los ambientes laborales, tanto en el sector público como en el sector privado.
Luis González Plasencia, presidente de la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal, consideró que la iniciativa de ley de víctimas que el presidente Felipe Calderón envió la semana pasada al Senado de la República, esto no es solamente un acto de arrogancia, sino además revela la intención del gobierno federal de utilizar el dolor de las víctimas para su proyecto de ley, pues dijo, esto intenta dejar fuera toda la responsabilidad que ha tenido en la pérdida de vidas, desplazamientos y desapariciones de varias decenas de miles de mexicanos en la guerra contra el narcotráfico. Asimismo, el ombudsman capitalino comentó en la entrevista que esto solo demuestra que al término del sexenio, una tarea aún no resuelta en el país sigue siendo la garantía de seguridad en un contexto de respeto y protección de los derechos humanos. Los integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos se comprometieron a unir esfuerzos con la sociedad civil y los gobiernos tanto federal, estatal y municipal, así como a mantener fijo su compromiso y convicción por atender a cualquier persona que sea víctima de la comisión de un delito o del abuso del poder en cualquier parte del país. Por tal motivo, manifestaron seguirán comprometidos en proporcionar asesoría jurídica, atención médica y psicológica en casos de crisis. Así también indicaron que seguirán acompañando a las víctimas directamente afectadas ante las autoridades para poder realizar los trámites legales correspondientes. Cabe señalarles que lo anterior fue expresado en el marco de la reunión regional de la zona oeste de dicha federación, la cual se celebró en la ciudad de León, Guanajuato, hace tan solo unos cuantos días, a la cual acudieron los titulares de las comisiones y Procuraduría de Derechos Humanos de los estados de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Nayarit, Sonora y la Comisión Nacional de Derechos Humanos por conducto del secretario técnico del Consejo Consultivo. En lo que va de este año, la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Estado de México ha realizado más de 30 visitas a comunidades de alta marginación a través del servicio itinerante. Además, ha dado 100 acciones de capacitación para la población y otorgó 800 asesorías a la ciudadanía de la zona norte del territorio estatal. Así lo informó Jesús de la Fuente Pérez, quien es visitador general sede Atlacomulco, al señalar que la oficina que él encabeza se enfoca en la divulgación de la cultura del respeto a los derechos fundamentales, así como a su protección, por lo cual manifestó resulta necesario que sea la sociedad civil y las autoridades las que conozcan estas prerrogativas para poder evitar lamentables hechos. Ante este escenario, invitó a la población en general a que conozcan sus derechos y obligaciones como ciudadanos, así como a las autoridades su marco de actuación. Por último, el defensor de derechos humanos expuso que en materia de capacitación se han efectuado 100 acciones con la sociedad civil y el sector gubernamental a fin de promover el respeto, como ya lo mencioné antes, de los derechos fundamentales. La Comisión Defensora de Derechos Humanos capitalina convoca a las organizaciones de la sociedad civil, a los colectivos y público en general a que participen en la creación de la imagen que refleje el tema de la 11ª Feria de Derechos Humanos, denominada El Derecho a un Medio Ambiente Sano. Cabe señalar que esta 11ª edición de la feria se celebrará el próximo 9 de diciembre allá en el Zócalo capitalino, la cual tiene como objetivo contribuir a la creación de un espacio lúdico, pedagógico, para la promoción de los derechos humanos en aquella Ciudad de México. También vale la pena destacar que el presidente de la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, entregará el reconocimiento a la persona ganadora en dicha inauguración de esta feria y además su propuesta de imagen será plasmada en los carteles, programas, invitaciones y en el escenario principal de ese evento. Si usted desea participar en la creación de esta imagen y puede realizar más cosas, puede visitar la página de la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal, www.cdh.df.com.mx, donde usted encontrará toda la información respecto a este tema. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva,
confirmó que se abrió un expediente de queja y solicitó a las autoridades la aplicación de medidas cautelares para garantizar la integridad de los habitantes de Nueva Jerusalén y el servicio educativo, esto allá en Michoacán. Mediante un comunicado de prensa, el ombudsman consideró que el analfabetismo constituye sin duda una violación al derecho a la educación, reconocido como condición fundamental para que los seres humanos puedan de esta forma disfrutar de otros derechos y así lograr su integración social en igualdad de condiciones. Adjuntamente fue el organismo defensor de derechos humanos quien argumentó que la educación es una herramienta fundamental para consolidar un país más justo y equitativo, así como la convivencia armónica y el respeto a los derechos humanos. Por ello, el organismo defensor de derechos humanos ha desarrollado distintos programas y ha iniciado este expediente de queja y ha emitido distintas recomendaciones con la finalidad de que se garantice a la sociedad el pleno acceso a la educación. Son los migrantes que pasan por el territorio veracruzano quienes siguen siendo objetos de varias violaciones. No obstante, se está atendiendo a este grupo social en todo lo que se pueda. Así lo informó el día de ayer el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Luis Fernando Pereira Escamilla. De la misma manera, el ombudsman estatal dio a conocer que durante la reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, la cual se llevó a cabo tan solo la semana pasada, se puso en evidencia la creciente violencia que se está viviendo en diferentes estados de la República. Así también indicó la militarización de la frontera sur de los Estados Unidos, que coloca en estado de alta vulnerabilidad a todas y todas aquellas personas que asumen el rol de migrantes. Ante este escenario, Pereira Escamilla declaró que los delegados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se encuentran al pendiente de los migrantes, manifestando que el tema se atiende y no se niega su problemática. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal participó este pasado fin de semana en la inauguración de la exposición fotográfica Caleidoscopio Ve Más Allá de la Fundación Amigos Caleidoscopio Asociación Civil, la cual se instaló sobre el camellón del Paseo de la Reforma entre Insurgentes y la Glorieta de la Palma. Cabe señalarles que esta exposición cuenta con 55 fotografías y busca que los visitantes se lleven un perjuicio menos y entiendan la discapacidad de una manera más justa al descubrir que no solo son personas con necesidades especiales, sino también son una fuente inagotable de amor, alegría y tenacidad. Durante su participación, el funcionario Gerardo Suárez, secretario para la promoción de los derechos humanos e incidencia de políticas públicas de allá de la Comisión de Derechos Humanos de Capitalina, enfatizó que lo más importante es que se pueda reconocer a las personas con discapacidad, quienes son sujetos de plenos derechos, indicó. Además que dijo que por su condición de discapacidad ellos no tienen menos derechos que el resto de la sociedad, indicando de tal forma que son tal y cual como el resto de las demás personas. Y bien, esto es lo que dijo el defensor de derechos humanos. Es momento de ir a una pausa comercial y regresamos con más información. Ya estamos de regreso para ver lo más interesante que sucede a nivel internacional. Le comento que la actriz estadounidense Angelina Jolie arribó ayer a Jordania, donde visitará a los refugiados sirios que se encuentran instalados en el norte del país. Y también ella presentará una donación de $800,000 para las tareas de asistencia que se llevan a cabo en aquel país. Cabe señalar que Jolie, quien es embajadora de paz de UNICEF, llegó al aeropuerto militar Marca de Am, donde se reunió con autoridades jordanas para desplazarse hoy al campo de refugiados de Zaatari. Cabe señalar también que durante su visita la actriz será acompañada por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Antonio Gutiérrez, y el canciller Nasser Boudeh. Durante su estancia allá en Jordania, en el país, cabe señalar, este país es el que hospeda la mayor cantidad de refugiados sirios, que según el gobierno llega al menos a 140,000 personas.
Fue precisamente el día de ayer cuando la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, economió al gobierno colombiano por comenzar negociaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC. Al hablar en la apertura de la 21ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la funcionaria Navi Pillay dijo estar congratulada por las conversaciones que se han empezado entre el gobierno y las FARC para buscar la paz de Colombia. Adjuntamente fue la alta comisionada quien recordó, además, que su oficina está ayudando a los indígenas de la región colombiana del Cauca, quienes el mes pasado instaron a las fuerzas de seguridad y a los grupos guerrilleros a que abandonaran su territorio. También el día de ayer, Human Rights Watch pidió a las autoridades iraníes que suspendan de manera inmediata la sentencia de muerte que pesa sobre el activista de oposición Gholamreza Khosravi Savdajani, quien podría ser ejecutado de manera inminente este próximo lunes. Cabe señalar que Savdajani, tan solo de 50 años, fue condenado inicialmente en el año 2008 por trabajar con la cadena de televisión Simay Esavi, que tiene su sede allá en Londres y está afiliada con el grupo Mojaded-e-Khalq, considerados por Teherán como una organización terrorista. Sin embargo, el activista podría ser ajusticiado por una sentencia posterior que se encuentra basada en un delito adicional, mejor conocido como Muaref, o enemistad con Dios, porque fue empleado habitualmente para criminalizar a los opositores y castigado con la pena de muerte. En torno a esto, la organización de Human Rights Watch explica además que el activista ha sido sometido a maltrato durante su estancia en la prisión de Teherán, donde se encuentra actualmente y donde permaneció incomunicado bajo interrogatorio durante ya de más de 40 días. El secretario general adjunto de la ONU para Operaciones de Paz, Gervais Ladusus, arribó ayer a la República Democrática del Congo, la primera escala de una gira por la región de los Grandes Lagos y Sudáfrica. Durante su estancia, Ladusus visitará Kinshasa, la capital, y la ciudad de Goma, en el este del país, donde se reunirá con distintas autoridades nacionales y organizaciones regionales con el fin de que se evalúe cómo se puede contribuir a fortalecer la seguridad regional. Además, el alto funcionario de la ONU manifestó que la información que se obtenga en dicha visita servirá para preparar una cumbre sobre la región que el secretario general de la ONU ha convocado para el próximo 27 de septiembre allá en Nueva York. El comisionado nacional de los derechos humanos de Honduras, Ramón Custodio, instó este sábado a profesionales del derecho para que impugnen el decreto que exonera el pago de impuestos a maestros de nivel medio y superior. En declaraciones fue el comisionado quien dijo que estos privilegios son inconstitucionales y recordó que fueron aprobados en el año 2000, cuando los diputados del Congreso Nacional hicieron una interpretación de la Constitución de Honduras para extender la exoneración de los maestros de primaria a los de los niveles siguientes. Por lo tanto, el ombudsman de allá de Honduras hizo un llamado público a los abogados competentes en la materia para que sean ellos quienes tomen la iniciativa y pidan a la Corte Suprema de Justicia de Honduras que declare inconstitucional estos decretos del Congreso Nacional. Amnistía Internacional confirmó este viernes la liberación de la sudanesa Laila Ibrahim Issa Yumul, quien fue condenada a muerte por la lapidación acusada de adulterio tras un juicio injusto. Recordemos que Laila había sido condenada el pasado 10 de julio tras un juicio injusto debido a que ella no tuvo ningún acceso a un abogado y su sentencia condenatoria se basó únicamente en su confesión. Esta joven, quien se encontraba encadenada con grilletes junto con su hijo pequeño de tan solo 6 meses, es la segunda mujer con este tipo de condena que consigue la libertad en Sudán en apenas 2 meses tras Intisar Sharif Abdallah, quien fue liberada el pasado 3 de julio. Por su parte, Amnistía Internacional
Agradeció a todos los que actuaron para lograr este llamado a Sudán y hacer posible la liberación de Laila e Intizar a través de la campaña contra estas ejecuciones, especialmente a través de las redes sociales. Y bien, en otra información le comento que Human Rights Watch denunció este lunes que las leyes represivas y las prácticas abusivas mediante las cuales tanto el gobierno como las compañías petroleras violan los derechos laborales de miles de trabajadores del sector petrolero de Kazajistán. La organización publicó un nuevo informe donde mencionó esto y también indicó lo relativo a los violentos enfrentamientos y a la huelga generalizada de los trabajadores del sector que tuvieron lugar el año de 2011 allá en el oeste de Kazajistán. Y además, este informe revela un problema más amplio de desprecio de los derechos fundamentales de los trabajadores y de otros derechos humanos en aquel país. Asimismo, denuncia que las autoridades ponen fin a las huelgas pacíficas en ocasiones mediante el uso de la violencia y detienen y procesan sin garantías a líderes sindicales por motivos políticos. Aparte, señala que las leyes restringen las negociaciones colectivas y prohíben las huelgas en el sector petrolero. UNICEF España hizo un llamado para que las medidas que se tomen contra la crisis tengan en cuenta y protejan a los niños, niñas y adolescentes, ya que según un informe publicado por la Comisión Europea, algunas decisiones adoptadas en el año 2010 y 2011 tendrán un mayor impacto en los niveles de ingreso y de los niveles de pobreza en las familias que tengan a niños o niñas. Este informe también demuestra que existen herramientas que permiten valorar con anterioridad a su implementación el impacto de las medidas en los niños y niñas, y también pone de manifiesto que hay decisiones que afectan en menor medida a la infancia o que al menos protegen a los niños de los hogares más pobres. Por esta razón, y con el fin de proteger a la infancia de España, UNICEF, allá en España también, considera que es imprescindible que ante las posibles medidas que se puedan tomar en el futuro inmediato y especialmente de cara a la elaboración de los presupuestos del próximo año, se proteja al grupo de edad más vulnerable del país, que es la infancia. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, comenzó el día de ayer una visita de 2 días a Costa Rica. Esta invitación se la hizo a la presidenta de ese país, Laura Chinchilla. Al comienzo de su viaje oficial, Bachelet saludó a la presidenta Chinchilla y le preguntó sobre la situación de los afectados por el terremoto del pasado miércoles. Ante esto, la mandataria le dio una breve explicación sobre las causas geológicas que provocaron este sismo. Posteriormente, iniciaron una reunión privada en la que estaba previsto el tratar el tema de la igualdad de género en aquel país. Cabe señalar que durante su visita allá en Costa Rica, Bachelet conocerá algunas de las iniciativas del gobierno costarricense para promover el mejoramiento económico de las mujeres, una de las áreas estratégicas de acción de la agencia que ella liderea. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez. Le agradezco que nos haya acompañado hoy, martes 11 de septiembre. Deseo que usted tenga un excelente día y lo espero el día de mañana con más información.